y de igual manera le solicito me permita hacer un resumen toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Don Federico Sescós Lejeune, don Eugenio del Hoyo Cabrera, don Genaro Borrego Suárez del Real y el arquitecto Raúl Toledo Farías defendieron el patrimonio cultural zacatecano, entregando gran parte de su vida a la defensa del legado arquitectónico, histórico y urbano de la ciudad de Zacatecas. Destacados zacatecanos que fijaron los cimientos de las políticas públicas para la conservación y protección del patrimonio cultural de nuestro estado, en una época en que parecía que todo debería cambiarse, destruirse o aniquilarse. Su trabajo fue clave para frenar la destrucción de tesoros y monumentos en todo el estado, logrando la restauración de monumentos históricos. Parte de su legado… Permítame, diputada. Diputadas, diputados, por favor, si se sientan en sus curules para escuchar a la oradora en tribuna. Adelante, diputada. Gracias. Es un honor, gracias. Adelante, diputada. Parte de su legado y de uno de sus principales logros fue que la UNESCO declarara al Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993. Nuestro país postuló ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO al Centro Histórico de Zacatecas para inscribirlo en la lista de Patrimonio Mundial el 7 de octubre de 1992. El órgano asesor de evaluación fue el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y como que en el proceso de la descripción de Zacatecas, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO había recomendado inicialmente la denominación Monumentos Históricos de Zacatecas, y al respecto las autoridades mexicanas, mediante escrito de octubre de 1993, solicitaron el cambio de la denominación con el título de Centro Histórico de Zacatecas o Pueblo Histórico de Zacatecas. Las autoridades mexicanas solicitaron al comité reconsiderar el nombre del sitio, así como los criterios 1, 2 y 4 propuestos para la inscripción. El Centro del Patrimonio Mundial, en base a la protección realizada, pidió a ICOMOS dar el seguimiento respectivo. Justificación de México. Zacatecas está entre los más importantes pueblos mineros de la Nueva España. Fue un importante centro de plata, producción y también de colonización, evangelización y expansión cultural. Criterio 2. El paisaje urbano del antiguo centro se adapta a la topografía del escarpado valle en el que se sitúa y es de belleza excepcional. Criterio 4. La catedral, que domina el corazón de este paisaje urbano, es excepcional en virtud de su armonía general de diseño y la profusión barroca de su fachada, en la que se combinan elementos europeos y nativos. Criterio 1. Zacatecas fue fundada en 1546 tras el descubrimiento del riquísimo filón de plata de San Bernabé y posteriormente las vetas de Betagrande, Pánuco y Albarrada. Las actividades mineras de plata eran muy extensas, que en 1550 había 34 minas en funcionamiento. En 1588, el rey de España, Felipe II, otorgó a Zacatecas el título de ciudad y un escudo de armas. El descubrimiento de la veta de Guanajuato, unos años después, condujo a la construcción del Camino de Plata, para unir a los dos centros de la Ciudad de México, capital de la colonia. Como consecuencia de dicha riqueza resultó el embellecimiento de ambas ciudades con excelentes edificios públicos y privados. El área histórica comprende edificios de importancia histórica, entre ellos algunos religiosos como los conventos de San Juan de Dios, San Francisco, San Agustín y Santo Domingo, la catedral, el seminario, los colegios de San Luis, Gonzaga y Guadalupe y la capilla del Patrocinio. La catedral, que data entre los años 1730 y 1760, es una estructura barroca muy decorada con fachadas excepcionales y otros elementos que reflejan iconografía de ideas y técnicas indígenas en la religión católica. Zacatecas es un ejemplo de una ciudad colonial española, bien preservada y cuidadosamente conservada,
con trazado irregular, característico de aquellas cuya economía se basa en la minería. Recomendaciones de ICOMOS. Que este bien sea inscrito en la lista del Patrimonio Mundial sobre la base de los criterios segundo y cuarto. Criterio segundo. Zacatecas fue uno de los principales centros de la minería de plata desde principios del periodo español hasta el siglo XX. Su arquitectura y su distribución refleja su importancia económica y la riqueza cultural resultante que influyó en la evolución de estos campos en el centro y América del Norte. Criterio cuarto, Zacatecas es un ejemplo sobresaliente de asentamientos coloniales europeos perfectamente adaptados a las limitaciones impuestas por la topografía de una región montañosa rica en metales. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO celebró su 17ª reunión ordinaria de la Convención relativa a la protección del patrimonio mundial cultural y natural en la ciudad de Cartagena, Colombia, los días 6 al 11 de diciembre de 1993. México era país integrante de dicho comité. El arquitecto Raúl Toledo, presidente de la Junta de Protección de Monumentos del Estado de Zacatecas, formó parte de la delegación mexicana. Los asuntos tratados en la agenda de la reunión, entre otros, fueron los reportes de los países respecto a la conservación de patrimonio cultural y patrimonio natural, las nominaciones a inscribirse en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Las nominaciones mexicanas inscritas en la lista de Patrimonio Mundial fueron el Santuario de Ballenas del Vizcaíno, Baja California Sur, las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur, y orgullosamente nuestro centro histórico de la ciudad de Zacatecas en fecha del 11 de diciembre de 1993. Nuestro centro histórico justificó la inscripción por satisfacer los criterios de selección segundo y cuarto establecidos por la UNESCO. Uno de los principales beneficios de la Declaratoria de Patrimonio Mundial ha sido el incremento de la atracción turística hacia Zacatecas, que normalmente implica mayor dinamismo económico al ser una fuente adicional de recurso para el desarrollo local. La riqueza artística, cultural e histórica de nuestro centro histórico es única y tiene un valor excepcional para la humanidad. Espacio en el que se realizan permanentemente exitosos eventos culturales de talla mundial que mantienen vivo el turismo y la economía de la capital zacatecana bajo una perspectiva que permite disfrutar de la cultura en un ambiente familiar y convivencia social en paz. Otra de las funciones del centro histórico es la actividad comercial de quienes visitan y transitan por él, principalmente por la población local. El comercio representa el principal atractivo, ya que su especialización y diversificación no se puede encontrar en otra parte de la ciudad. Además de la protección y conservación permanente que requiere el centro histórico, es obligación del Estado mantenerlo como un importante atractivo turístico y detonante económico para el desarrollo de Zacatecas. En tiempos difíciles para todos, la cultura y las artes han sido desde el inicio de la humanidad un factor necesario para el crecimiento personal y social de todos los seres humanos. La paz y estabilidad de nuestro país y Zacatecas tanto necesitan, debe construirse desde el enfoque cultural. El arte y la cultura son puertos seguros para las nuevas generaciones, niñas, niños, adolescentes y jóvenes que desarrollen sus talentos artísticos y que se involucren en actividades culturales. Son ciudadanos que cambiarán el rumbo de nuestro estado y el porvenir de nuestro país. Por lo tanto, es fundamental el apoyar a la cultura. La gran mayoría solo vemos las bondades de nuestro centro histórico, pero si observamos detalladamente, tiene tiempo que presenta deterioro, abandono, usos y destinos incompatibles, recursos limitados para su conservación, gentrificación, proliferación de antros y bares, comercio ambulante, congestión, infraestructura obsoleta, problemas económicos e inseguridad, entre otros. La crisis de inseguridad y la violencia son factores que han afectado considerablemente al turismo y a la economía de la entidad, reflejados principalmente en poca ocupación hotelera y bajas ventas de los comercios. Los vecinos del centro histórico se quejan de la gentrificación ocasionada por el descuido y abandono de más de 250 fincas en el centro histórico, con la consecuencia de su destrucción y colapso inminente, en prejuicio de la sociedad, generando un ambiente no apto para la habitabilidad y para la cohesión social. Más bien, propicionando situaciones de alto riesgo, de insalubridad,
de violencia potencial y de descomposición de la imagen urbana en detrimento del bienestar de la ciudad. También manifiestan el descontento por la desidia gubernamental y la corrupción de algunos funcionarios públicos que han propiciado proliferación de antros, bares y otros centros de consumo nocivos para la ciudad, así como de negocios con nombres en idiomas distintos del español y de la colocación de cables sobrepuestos a las fachadas y dibujos y logotipos ajenos a la imagen urbana. Los eventos masivos sin control pueden dañar el patrimonio cultural o bien algunas manifestaciones que, si bien estas últimas constituyen un derecho legítimo a la población, lo cierto es que atenta contra el legado cultural y se ha convertido en un sello de lucha ante la indiferencia de las autoridades. Las bóvedas presentan en algunos tramos colapsos y caídos, que al encontrarse en deterioro pueden causar el colapso de las fincas que sobre estas se edificaron, fincas que integran el patrimonio mundial. Para afrontar los retos de los que se enfrenta el Centro Histórico de Zacatecas, se requiere del concurso de esfuerzo y trabajo conjunto de la UNESCO, la Federación, el Estado, la legislatura, el municipio, la academia, la sociedad civil y todo aquel interesado en la protección, preservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración y conservación de nuestro patrimonio mundial. En Gobierno del Estado saben que la cultura es clave para cambiar nuestras realidades. Sus mejores resultados han sido precisamente en este rubro. Están obligados a dedicar a la cultura mejores decisiones presupuestales, estrategias de posicionamiento local, nacional e internacional, transversalizar las políticas públicas en la materia y apostar a la protección y conservación del patrimonio cultural zacatecano. En el 2024 se requiere de mayor recurso público a cultura para beneficiar a las comunidades artísticas y culturales zacatecanas, que impulsen el talento de niñas, niños y adolescentes, que le den el mantenimiento que tanto ocupa nuestro centro histórico, que sirva para potencializar al turismo y a la economía local, pero sobre todo que beneficie a la población como una estrategia efectiva para la construcción de paz y de la prevención del delito. En el Ayuntamiento de la capital se está trabajando adecuadamente en el diseño de un plan de manejo integral del centro histórico. La legislatura del Estado, a través de la Comisión de Desarrollo Cultural, ha participado en sus mesas de trabajo. De manera particular, a la legislatura le corresponde la protección jurídica del centro histórico, mediante normas que garanticen la protección y conservación del mismo. En reunión de trabajo en las que participan la representación de la UNESCO en la entidad, la representación del INAH, la legislatura, el Instituto Zacatecano de Cultura, de la Junta de Monumentos Turísticos, Turismo y el Ayuntamiento de la capital, emanó la idea y el llamado para que las dependencias involucradas se hagan presentes en el 30 aniversario de la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. La presente iniciativa propone que la legislatura celebre una sesión solemne el lunes 11 de diciembre del presente año, porque representa una fecha histórica importante para las y los zacatecanos, porque significa un recordatorio de la extraordinaria riqueza artística, cultural, histórica y patrimonial que tenemos en el centro histórico de la capital, porque es un orgullo que forme parte de la lista del patrimonio mundial, porque representa nuestra herencia del pasado que debemos proteger y conservar en el presente para el uso y disfrute de las generaciones futuras, porque la protección y la conservación del centro histórico es de suma importancia para sus habitantes, para el turismo y para la economía local. La sesión solemne es un reconocimiento a nuestra ciudad capital y en la que deben participar representantes de los 3 poderes, de los 3 niveles de gobierno, organismos autónomos, instituciones educativas, organizaciones civiles, cámaras empresariales y la ciudadanía zacatecana, especialmente los habitantes del centro histórico y de los barrios que lo conforman y rodean. Es importante mencionar que mediante escritos la representación de la UNESCO y del INAH, del Instituto Zacatecano de Cultura y de la Junta de Monumentos piden a la legislatura, a través de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Cultural, la celebración de una sesión solemne para su reconocimiento especial a nuestra ciudad por el 30 aniversario de su inscripción en la lista mundial. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo
Primero, la honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas realizará sesión solemne el lunes 11 de diciembre del presente año con motivo del 30 aniversario de la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas en la lista de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Segundo, conforme al artículo 105 de nuestro Reglamento General, solicito que se dispensen los trámites legales para permitir que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea discutida y votada en el Pleno en calidad de urgente y obvia resolución. Tercero, publíquese en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, atentamente, Zacatecas SAC, a 31 de octubre del 2023, rúbrica la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, para que me registre la asistencia Carla Valdés y